para mí el punk es romper un poco con lo que está establecido. De pronto explotó todo. Ramones, Sex Pistols. Me di cuenta que la música había llegado al pueblo nuevamente. Un camino paralelo para de una forma personal de vivir la vida distinto. Más que nada yo creo que es una actitud. Me gusta mucho la cosa de hacer las cosas por uno mismo y tratar de seguir adelante de la forma que uno quiere. Hazlo. Esa fue la gran palabra para nosotros. Política, calle y un poco de música. Bueno, en realidad harta música. Harta música. En Chile, no hay registros claros que puedan darnos una fecha exacta sobre la aparición de los primeros punks en el país. Aún así, existen testimonios que hablan de punks nacionales vistos desde 1978 en las marchas pacifistas convocadas por Clotario Blest. Y a fin del 79, nosotros hicimos un acto por Gandhi, que era frente a la Indisa, donde está la Plaza de la India. Y sorprendentemente aparecen 5 punkies, absolutamente mostrándose públicamente como punky, que llegó a exclamar a Clotario: ¡qué valientes son estos niños, qué valientes! Así, en aquel año 1984, el fenómeno del punk empezaba a verse con mayor presencia en las calles de diversas ciudades de Chile. Y acá llega como influencia musical, yo te diría que a comienzos de los 80, con bandas como The Clash, The Damned, Buzzcocks. Entonces, a través de gente que viajaba, yo mismo viajé, traje discos, a través de distintas influencias, vamos recogiendo material que tiene que ver con el punk. Probablemente estamos más cerca de la New Wave que del punk. Lo que pasa es que nosotros, y mucha gente de esa época, recoge un espíritu y una actitud que tiene el punk, que no significa que nosotros fuimos punk. Había mucho weón que era retornado político, familias retornadas, Claro. Entonces venían con esta weón, entonces los weones venían con mucha información y venían en esta onda, entonces bueno, se Porque perdió rápido no la había cosa. internet, la información la traían directamente Claro. de mano en mano de Inglaterra, de Europa, de Estados Unidos. Había una mezcla muy fría entre todos- buenos como hijos de embajadores, así como muy cuicos, pero que no están ni ahí con los cuicos ni con los fachos, que llegaban Que a esa venían de casa afuera y de hueones punk, muy ¿sí? marginales, muy pobres y muy de poblar, y como que todos estaban mezclados, como que no importaba mucho la hueá social, sino que era como que estaban todos en la misma onda, ¿no? En 1981, nacería en París la banda Corazón Rebelde. Este grupo, seguidores de la filosofía punk, estaría conformado por hijos de exiliados chilenos en Francia. Ahí en el 76, principio 77, nosotros teníamos pelo largo, de chilenito, refugiado, ¿no? Así. Y ya filo con todo eso. Y no teníamos ni un tema, entonces ensayamos 15 días, 3 semanas, 5 temas, 6 temas. Y bueno, yo aprendiendo los acordes, no, aquí la, re, un acorde y después bajáis los dedos y los otros acordes serían puros mayores, ni siquiera un menor, sino do, re, mi, la, listo. Y recuerdo incluso gente muy entretenida que nos invita a una tocata, a una peña. Y en ese momento yo me había rapado, tenía mi camisa roja, tenía una chapa sandinista, pero rapado. Y nos cortaron, o sea, tocó un grupo charango, la cuestión, y cuando llegamos nosotros, que había gente que nos llevó, que cachaba perfectamente que era interesante, otros se enojaron y cortaron la luz. Y hubo mocha, hubo pelea, no, que imperialista, capitalista, tocan rock yankee. Ya para 1984, sucede un evento que resultará crucial para este relato, y sería la formación en Santiago de la banda Pinochet Boys. Fue como una de las primeras bandas, como con la onda, panqueta, y
Y me acuerdo que antes de salir del colegio yo todavía no iba así de uniforme y los veía al frente y mi abuela los odiaba porque eran un extrasalario, pero yo los veía, claro, descamisados, pero los veía y quería ser como ellos todo el rato. En ese tiempo era como una mezcla entre New Wave y Punk, entonces los mechones, los abrigos negros, largos. Claro. Y en ese época nos conocimos y ahí como que nos empezamos a juntar con los Pinochet y con la versión lado B de los Pinochet, que eran los Dada, eran como las primeras bandas que hubieron punk, que hacían antimúsica y eran como dadaístas, eran unos locos del infierno. Iban y nos acercábamos por la pinta, porque en ese tiempo era muy poca la gente que andaba, era así rara, ¿cachai? Los conocimos por una revista que en ese tiempo se llamaba Bicicleta, ¿cachai? Que no teníamos idea que existían los Pinochet. Y un amigo llegó con la revista Bicicleta y salía ahí una banda punk, ¿cachai? Y nos daban dirección, pero no que decía Catedral con Herrera, nada más. Y un día nos tomamos los tragos y dije, vamos, pues, Catedral con Herrera tienen que cachar a los buenos, si se están muy canos, hay que saber a dónde es la buena. Los hippies recibieron y era como nos hicimos todos muy amigos. Duramos un semestre nomás en esa casa y cuando iban fiestas donde se hacía mucho ruido, llegaban los pacos y esta vez llegó un bus de pacos y se llevó a la mitad de la gente detenida. Entonces se nos acabó la casa y luego los Pinochet Boys partieron a Brasil, a Sao Paulo. Yo también me fui un tiempo para allá. En esta idea de que era muy difícil vivir en Chile, de que era imposible expresarse. Vamos a tener que apretar la mano porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Es que en ese tiempo fue el punk rock como que te dio la opción de poder criticar al gobierno militar, pues nosotros todos somos hijos de alguna forma de la dictadura y odiamos la represión, a los milicos, a Pinochet, y nos dio como la oportunidad de odiarlo y decir que lo odiábamos sin tener que ser un hippie culiado así de peña folclórica y metal y la onda. Te vieras más punk o menos punk, ya el hecho de congregarte en un lugar así como medio tránsfugo ya era sospechoso. Y por lo tanto era sujeto a ser detenido. No había fin de semana donde los pacos no te esperaban con las micros abiertas y te llevaran mujeres y hombres por igual, les vaciaran los bolsillos, nos metían al gusano, nos pasaban por arriba caminando, después nos dejaban toda la noche en la comisaría. Y así. Era una actitud, lo que te decía, bastante libre, queriendo vivir el momento, sin mayores expectativas, sin demasiadas proyecciones, sabiendo que de un minuto a otro la vida se podía acabar. Sin espacios para divisiones, desde 1984, el punk chileno empezó a confluir con los circuitos del teatro, la literatura, la performance, la pintura, la fotografía y las artes visuales en general. El Troy nace como por la necesidad de tener un espacio de representaciones. Yo vengo llegando del exilio, quiero presentar mis obras, y no hay ningún lugar bajo la dictadura que pueda acoger esta escritura dramática. Y estas obras tienen un sentido, es decir, yo no estoy haciendo teatro a primera instancia por un amor al teatro, sino como una forma de poder hacer una resistencia a una dictadura desde la cultura. Mientras más represivo siempre salen como con la humedad esos espacios así escondidos, ilegales. Trolley deberían poner una placa de bronce en la puerta porque ahí se hizo el underground. Que era nuestro pequeño fin de semana, nuestro pequeño isla pequeñita con una palmera y rodeado de cocos y cosas. Y ahí tratábamos de desahogar la presión tremenda de que era sobrevivir contraculturalmente, con un alma contracultural en un país nazi. Se hacían muchas cosas dentro del mismo lugar, o sea, por ejemplo, vos estáis tocando y había fotografía, había pintura, había escultura, había performance, llegó la apocalipsis. Había un montón de cosas que pasaban durante todo el día mientras vos estáis tocando. Buenas fiestas, eran fiestas grandes, eran fiestas donde había muchos amigos, las chicas iban producidas, andaban todos muy contentos, todos además muy colocados. Estuve súper poco tiempo, 2 meses, y recuerdo en ese momento cuando llegué y entré y dije, no, todo pasando. El Cultural Mapocho, no sé qué pasó, pero otro sitio que llegaron grupos importantísimos. De hecho, me pareció a mí ver por primera vez una banda que se llamaba Los Tres, que venía de Concepción. O sea, por ejemplo, veían en Matucana una gran marcha nazi
yo me acuerdo de esa pintura, que eran puros cascos nazis hacia un altar, ¿no? Donde estaba Hitler en el fondo, pero no se veía, no se alcanzaba, era así de grande. Pero los pacos pegados con la guay pensaban así, yo creo que eran como en honor a ellos, entonces quedaban como descolocados. Todo se conjugaba en pos de mantener vivo, yo creo, viéndolo en distancia, mantener viva la existencia, pero no solamente a través de la queja, sino también a través del vivir. En septiembre de 1987, TV Star, vocalista de la banda punk Dada, murió en extrañas circunstancias. Era un multiartista, escribía, pintaba, cantaba, era loco, se curaba y se tiraba a pelear contra los fachos en la calle así solo, era como una especie de Nosferatu, un mínimo flaco, con cara de loco, con miles de aros y pelado con un En el entierro del loco en el cementerio fue genial, así anda más de 300 hueones caminando, así, bueno, como que había muerto un ícono de la banda manca. Su muerte simbolizó el comienzo del fin entre la estrecha relación que se había formado entre el punk chileno y la escena artística nacional de vanguardia. En la Bienal Punk de 1989, realizada en el Garage Internacional Matucana, aparte de contar con la participación de bandas de ya cierta trayectoria como Los Fiscales Ad Hoc o Vandalic, se presentaron una gran cantidad de grupos nuevos como Cesantía, Las Asociales, Ocho Bolas, Políticos Muertos, entre varios otros. O sea, había escuchado Dada un par de canciones que se dio en el programa Rolando Ramos, La Alcantarilla Gaseosa, y igual era súper precario. Pinochet Boys era como más new wave, no era la música que a mí me gustaba. O sea, yo escuché Descendants, una banda de punk californiano, y yo dije, bueno, esta es la música que yo quiero hacer, o sea, y no tiene nada que ver ni con Ramones, ni con Jorobados, ni con nada de lo que yo había escuchado acá. Y me encontré con que había una escena que tenía que ver más conmigo, que era mucho más politizada, que tenía esa especie de compromiso irrestricto con la realidad. Las primeras veces que yo toqué en un concierto, duraban hasta que el tipo que era dueño de la caja y del platillo se iba. Y porque no había una batería completa. Teníamos un micrófono, era una batería con unos cojines, un parlante pero horroroso, y yo tenía que llevar una radio cassette y la radio cassette era mi micrófono. Las grabaciones del punk, que son el año 89, le hicieron un par de bandas que se consiguieron con un técnico sonido que trabajaba en el estudio Attic, si no me equivoco, que él se quedara después de su hora de trabajo y ellos iban y grababan durante la noche. Y ahí se grabaron Caca Urbana, Anarquía y el grupo Caos. Era un pequeño espacio que se abrió en un momento en fines de la dictadura, donde cualquiera se podía parar y decir lo que pensaba, lo que sentía, aunque no supiese tocar muy bien. El tema era que a principios de los 90, como recién se estaba asumiendo la democracia, había como una autocensura en realidad respecto a que habíamos pasado todo un periodo de dictadura, entonces ahora que había vuelto la democracia había que cuidarla y no cometer excesos que pudieran poner en peligro esta naciente democracia. Que un poco desagradable tenés que decirlo, ¿no? Pero con Pinochet nunca tuvimos ni un problema de tocar. Teníamos una micro de pacos para afuera esperándonos para molernos a palo y subirnos a la micro y irnos a comisaría. Pero la tocata, perfecta. Ahora con democracia no pasa eso. Como dijo el pueblo una vez, como de ver una cara visible a Pinochet, ahora tú no veías a nadie. Había un sistema que se estaba instalando así desde la raíz, de la médula de este país y el capitalismo que hoy tenemos, que tanto cuesta combatir. La democracia como que el país como lo decía el eslogan, la alegría ya viene. Y la alegría no es eterna, no es la felicidad, es un estado corto. La llegada de los años 90 trajo un importante recambio generacional, donde desaparecieron muchas bandas fundamentales y nacieron nuevas como Machuca, Los Miserables, Bebés Paranoicos, Los Peores de Chile, entre muchos otros. Nosotros pertenecemos a la oleada que en verdad consiguió hacer primeros registros junto con fiscales y
Y eso marcó una diferencia muy grande entre lo que había antes y lo que había después. Había posibilidad de acceder a material, donde estaban las ideas de la gente que estaba tocando, que de una u otra forma tratábamos de pintar el mundo que estaba sucediendo, y eso nos permitió llegar de repente a mucha más gente. Para nosotros es hiper sorprendente pasar 25 años, más de 25 años tocando, porque siempre nos proyectamos sobre el año que estábamos tocando. O sea, siempre pensamos que la agua hacía caer al final del año. Las letras de fiscales o las letras de un grupo. No era de bandera. No era de un grupo político, o sea, un partido político de una agrupación, sino era como conversaciones de esquina como cualquier persona. El disco de Fiscales fue un masazo, no solo para lo que a lo que a punk respecta, fue un masazo en cuanto a la música independiente, a la actitud, la garra que tenía la banda en los escenarios, que no solo impresionaba a los punk de ese tiempo, que eran bastante puritanos, sino también a metaleros. Era una banda que mancomunaba como audiencias de todos tipos. El Traga es un discazo así, sin precedentes. Yo creo que los tipos se mandaron el disco así de los últimos 30 años. Wow, ellos sí que son una banda punk que realmente mantiene su ideología. Pero a medida que más crecía el punk en Chile, más crecía su nivel de violencia interna. El punk como idea, como música, como expresión, se empezó a ampliar y llegó a todos los extremos y a todas las clases sociales y a todos los rincones de esta ciudad. Y congregar a gente en un espacio común de distintas maneras que tenían de ver el mundo generó violencia. Después no sé qué pasó. Chascones se peleaban con pelados, pelados se peleaban con pop, poperos se peleaban con hip hoperos. Las tocatas eran como un punto de encuentro de las pandillas punk de Santiago. Entonces llegaba la torre, llegaba el 25 en una avenida, llegaban todos los ADR de Renca, y era como que había tocatas fiscales y empezaba la weá, te vayan mirándose feo, y cuando ya tocaban, no sé, los fiscales, los demás, todos los weones apuñalándose, agarrándose a cadenazos, matando. Yo creo que cuando los pacos se retiran de los conciertos, no había contra quién pelear y empezaron a pelear entre ellos. Súper machista todo, como no habían banda en ese tiempo de mujeres, tanto, y no salgan de aquí, nos gritaban cosas. Le costaba a las bandas conseguirse locales para tocar. Normalmente su público destruía los baños, dejaba la cagada con los locales, y los locales nunca más volvían a organizar tocatas punk o volvían a llevar a esas bandas. Y los baños, a mí me impresionó que los baños, las puertas eran todas remachadas con metal. Y los baños en sí, donde tú te sentabas en la taza, era con metal. Todo era metal para que no lo rompieran. La violencia estaba ahí constantemente, más encima que es una emoción y que siempre está al límite. Entonces, es receptáculo de todas las frustraciones y las problemáticas que hay en la sociedad. En el año 1996, el punk chileno viviría una nueva ola de cambios, sería el llamado hardcore, y que en Chile tendría sus principales exponentes en bandas como Disturbio Menor, Silencio Absoluto, Justicia Final, Asunto e Insuficiencia Radial. Una vez que ya se empezó como a ampliar la gama de sonidos, la gente empezó a responder como a esas diferentes sonoridades dentro del punk. Entonces empezaron a salir bandas más hardcore o bandas punk más experimentales o noise o melódico. Y en ese contexto se arman los primeros encuentros hardcore que era una amalgama bien rara de estilo, que también muchas veces se toleraban con réplica, con límites bien tensos. Entonces, en ese sentido fue como una escena que se fue formando bien entre comillas. Yo creo que después, ya con el asentamiento de los tocatas en el Taller Sol, se empieza como a consolidar algo que se pueda llamar una escena. Pero salieron muy buenas bandas de ahí, salieron muy buenas bandas. O sea, de hecho yo creo que fueron una de las mejores escenas que hubieron a nivel musical, fueron esos años. Sentíamos que podíamos apostar a construir texto, una estética, una forma de organización de lo que estábamos haciendo que tenía una diferencia sobre lo que se había hecho antes. Antes era, claro, la protesta, la rabia, pero nosotros estábamos apostando a generar un discurso un poco más coherente.
Estos nuevos aires con los que empezó a confluir el punk chileno a mediados de los 90 comenzó a manifestarse en el desarrollo de otro fenómeno representativo, el surgimiento de una serie de sellos independientes como Day Fair Records, Massa Punk o la Corporación Fonográfica Autónoma CFA. Y en ese tiempo, así como dentro de lo precario que era la escena, igual se discutía el asunto de que, claro, no hay apoyo de nadie, no hay apoyo de los sellos, no hay apoyo de la prensa, no hay apoyo de televisión, no hay apoyo de radio. Y la autogestión surgió como una cosa necesaria. Que todo el boom ese que hubo con la multinacional, de las bandas nacionales, que era una vendida de pescar. Después de un rato nadie te apoya, nadie pesca, como que lo hacían por compromiso para poner la chapa de apoyar las bandas nacionales, pero no nos sorprendió porque siempre pensamos que tenía que ser así y nos dio el impulso para hacer el sello independiente. Llegamos con Lilith a CFA, ahí conocimos los fiscales que nos apoyó mucho en esa etapa y gracias a ellos pudimos sacar el primer disco. El último disco de Pirómano, el segundo que sacamos, fueron editados por 10 sellos así independientes de todo Chile. Ya estaba como en el ambiente, era una discusión que estaban quizás teniendo la gente que después hizo la CFA y nosotros también junto a un colectivo que sacaba una publicación que era el Duende Negro, un colectivo libertario. Estábamos como en el rollo de generar, de meternos a trabajar el tema de la cultura y la contracultura en general. Sin el apoyo de los sellos tradicionales, el punk nacional en los años 2000 perdió parte importante del apoyo mediático y su figuración pública, decayendo con esto su gran nivel de masividad que había alcanzado en los años 90. Ahora tenemos máquinas modernas, pero es un desarrollo mental. Todo ahora tiene que ser muy rápido y hay como una cultura y una enfermedad por la inmediatez que vamos para allá nomás. La tecnología nos ha separado un poco. Siento que va a haber futuro mientras existan esas ganas de ir más lejos y de querer decir algo. Para nosotros es difícil identificarnos o tomar noción de cómo es el punk acá musicalmente. Hay tantas bandas, tantos estilos diferentes que a mí me gustaría, por ejemplo, identificarlo. Hay tantas opciones y lugares donde ver local y donde ver, que a mí me parece excelente que haya 1000 locales y 1000 lugares donde ver cosas distintas y diferentes. Esa es para mí me agrada, aunque toquen weas que me carguen, no me gusten nada, pero que tengan esos weones que no me gusten nada, que tengan la oportunidad de poder tocar en un local, me parece una cosa buena. No, y acá hay escena grande, amplia. Tenéis la escena ska, tenéis la escena hardcore, como las bandas más post-hardcore que hay, que son weones que trabajan día a día, tienen montados sus sellos, sus páginas web, hacen su fanzine online, ¿cachai? Y que dan trabajo en escena, sin recibir nada a cambio. Yo creo que de repente va a haber gente que va a estar haciendo punk, o ya está haciendo punk con una guitarra de palo, o haciendo solamente ruido, o quizás tocando tambores. El punk, el mayor mérito que tiene es la constancia, porque la mayoría de las bandas que hay tienen 10 años, o 15 años, o 20 años, o más. Mi relación con el punk tiene que ver con que la gracia es que es un impulso que tiene mucho juvenil, pero también tiene mucho de reformularse. O sea, siempre va a haber alguien sacando discos, grabando. ¿Sabes? Me imagino que el punk es como una necesidad de mucha gente, claro. de una necesidad de vivir de mucha gente, de aquí en adelante, ¿no? Yo de repente tengo esa especie como de utopía de que mientras menos tiene la gente, más fuerza tiene para hacer cosas nuevas. Y creo que estamos llegando a un punto álgido de que la gente no tiene ni cosas ni oportunidades. Sí, yo hago, just do it, yo hago lo que quiero hacer, no espero a nadie, no le pido permiso a nadie, no es tan complicado, se puede, hay que llegar y hacerlo. Para mí no hay ni un remedio o sanidad más grande que cuando estáis muy podrido en la vida, que llegar y subirte al escenario y que empiece la tocata, porque es tanta energía que hay en la weá que se te pasan todos los males.